Bienvenidos a Los Paleteros, el al podcast podcast de de Wallers. Wallers. ¿Cómo estás, María Camila? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has Bien. sentido en este segundo episodio que estamos sacando para todos ustedes, los emprendedores, empresarios? Cada domingo estamos sacando un nuevo capítulo, un nuevo episodio, para que ustedes aprendan más sobre temas de negocios, de emprendimiento, cómo ha surgido Wallers, cómo hemos enfrentado todos estos procesos, todos estos cambios. Cuéntame cómo te has sentido. Bueno, pues la verdad feliz de compartir estos capítulos con ustedes. Un poco nerviosa porque para nadie es un secreto que para mí es un poco difícil. La mayoría se han dado cuenta que en el Instagram y en las redes sociales apareces más tú. Entonces es por eso, porque para mí es un poco difícil, pero bueno, la estoy dando toda. No, eso es lo importante, ¿no? Darla toda y meterle a este proyecto, un nuevo proyecto que estamos iniciando. Muchas gracias a toda la comunidad que nos está siguiendo, de por Dios, muchos comentarios hemos recibido en nuestras redes sociales. También inscríbanse a nuestro canal, mírenos por Spotify, síganos en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook. Aquí estamos para siempre servirlos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy es un tema muy importante que vamos a tocar. Yo sé que muchos emprendedores están como en estas dudas de iniciar este tema que vamos a hablar, y sobre todo es un tema muy importante cuando uno está con su negocio en la industria alimentaria, ¿no? Hablando en el sector gastronómico más que todo. Sí, bueno, sobre todo son dos cosas importantes que muchos emprendedores les ha pasado o han pasado por ello. Es sobre el registro sanitario y el registro INVIMA, ¿sí? Son dos cosas súper importantes. Realmente nosotros cuando estábamos, desde que comenzamos como tal la empresa Wallers, empezamos a recibir visitas de la Secretaría de Salud con la inspección sanitaria, ¿sí? Realmente es súper importante, sobre todo en la parte local, ¿sí? De nuestros locales, la inspección sanitaria que rige, ¿sí? Como lo que debe tener el establecimiento comercial para poder operar en una empresa de alimentos. Bueno, sí, tienes razón. Digamos, a nosotros al principio nos pasaba mucho que nos visitaba mucho la Secretaría de Salud. Hacían una inspección sanitaria en el local, y esta inspección la regían con un certificado de un acta, ¿no? Era por medio de un acta. Sí, Y muchos emprendedores también se preguntan, bueno, madre, yo cuando voy a iniciar mi emprendimiento, uno tiene que estar preparado para esto, porque en estas inspecciones sanitarias revisan mucho el local, ¿no? El lugar de trabajo, el área de trabajo donde se produce el alimento, porque eso es lo que le estamos vendiendo a nuestros clientes. sí, totalmente. Ellos llevan un acta, ¿sí? Y califican por medio de 3 ítems. Bueno, califican muchas cosas, desde el piso, las paredes. Uy, sí, eso es una tarea muy compleja, porque a veces le toca al emprendedor cambiar todo como estaba. Exacto, y ahí es a donde voy. Sí, Vienen a calificar 3 ítems. Está en desfavorable, favorable con requerimientos o favorable, ¿sí? Eso se favorable, divide sí. por porcentajes. Pero es un porcentaje, una puntuación, ¿no? Ajá, Arriba. sí, exactamente. Son por porcentajes. Por ejemplo, el desfavorable, ¿sí? Que es para cierre total, es desde el 0 al, creo que sí, 50. al 59%. Y el favorable con requerimientos es desde el 60 al 80%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, en un caso que nos pasó que teníamos en el piso no tenían unas rejillas y tuvimos que cambiarlas y nos dieron un tiempo para poder cambiar esas rejillas o Adecuaciones, sí. implementar unas adecuaciones, ¿sí? Para mejorar. Y el favorable, pues ahí sí es la puntuación por encima de 90 a 100. Sí, importante es como tener también las planillas, ¿no? Bueno, por lo que no saben, Camila en la empresa es la encargada de toda la parte del personal y de todos los requerimientos que nos exigen, digamos, toda la parte legal de la empresa. Entonces, ella es como la encargada de esto, pero me acuerdo muy bien que teníamos que llenar unas planillas. Esas planillas, ¿cómo es que eran? Sí, sobre todo cuando empezó la pandemia, Uy, sí, ahí fue cuando más más nos realmente visitaron. exigían unas plantillas, el uso de plantillas de lavado de manos. Bueno, también tenemos que tener también plantillas de lavado de tanques, lavado de manos, cuántas veces se limpia los mesones que tengamos, las máquinas, la toma de temperatura en el caso de nosotros por ser un establecimiento de helados.
Todas esas plantillas tenemos que tenerlas al día y llenarlas por lo menos 3 veces al día, ¿sí? Sí, y ahí es donde eran las BPM, las buenas prácticas de Ujú. manufactura. Estas buenas prácticas de manufactura, todo negocio de sector de gastronómico, de alimentos, es importantísimo tenerlas. Es unas BPM que significa donde tenemos que, cómo se están haciendo los alimentos, cómo se están procesando, tenemos que tener en cuenta muy bien los lotes de producción, la fecha de Sí, vencimiento de los cuando, por productos. ejemplo, si hoy ingresaron, en nuestro caso, porque pues hablamos de nuestra experiencia con nuestra empresa de helados, ingresaron al día 5 tipos de crocantes, ¿sí? ¿Cuándo se acabaron? ¿Cuándo ingresaron y cuándo se acabaron? Eso tenemos que tenerlo súper presentes y súper al día. O sea, tenemos que llenar esas plantillas prácticamente en 3 veces al día, como les decía. Sí, es una disciplina, es una tarea nueva como emprendedor que uno tiene que asumir. Toca siempre, muy juiciosos, ponernos la tarea de todos los días a hacer esto. Y no lo hace uno por cumplir el requisito, no, es importante, porque le Claro. estamos ofreciendo al cliente un producto, digamos, de alto riesgo, porque, digamos, en la categoría de alimentos, pues de mayor riesgo está lo que es la leche, o sea, lo que es lácteos, quesos, yogures, y lo de carnes, pollo, carne, bueno, una fama, estos productos son de muy alto riesgo, entonces siempre tenemos que tener en cuenta en el momento de nosotros vender este producto en esta categoría. Y esto tenemos que tener un registro también, ¿te acuerdas? Sí, lo que les decía, todo debe tener registro y más en la parte de alimentos. ¿M? Bueno, digamos, en todo sector gastronómico, importantísimo no tener madera. Ay, La sí, madera en los yo establecimientos, nada, ni cucharas de solo madera, debe ni ser mesas, todo tiene que ser en acero o inoxidable, vidrio. o vidrio o fórmica, Ujú. la de granito, el granito en la cocina, importantísimo. O sea, si ustedes piensan, sí, a veces se ve bonito, se ve muy rústico, se ve muy chévere la cocina como integral, con madera, pero en el sector de alimentos, en los negocios, prohibida. Entonces, emprendedores, un tip, no tengan madera en los negocios. Hablando de la parte de la cocina, ¿no? Porque ya es Sí, mobiliario y sí, para el cliente sí perfecto. pueden tenerlo, pero en la parte de la cocina, importantísimo eso, ¿no? Sí, las paredes pintadas en hipóxico, o sea, esa pintura que es lavable, que si se llega a manchar tú la puedes limpiar. Las canecas Importantísimo. con tapa, todas las canecas deben ser con tapa. Y el piso, lo que les decía, a nosotros nos pasó que no teníamos rejillas y tuvimos que nos dieron como 15 días, Para 20 días cambiarse. para poder implementarlas. Nos tocó hacerlo y efectivamente ellos cumplen, ellos Sí, dejan un ellos acta y vuelven. visitan, va visitando. ¿Qué otra parte se nos escapa? Ah, el lavado de tanques. Importantísimo el Ujú. lavado de Hay que tanques. tener evidencia fotográfica en cada limpieza y se debe tener Cada seis cada meses. seis Cada seis meses. meses tienes que lavar los tanques muy bien. Les recomiendo una empresa que tenemos nosotros. Si quieres, haznoslo saber acá en el comentario y te mando el nombre de la empresa, que ellos hacen todo ese proceso: Sí. fumigación, el lavado de tanques, entregan certificación. Señalización también en las áreas, porque también eso es muy Uy, sí. importante en los comercios, tener señalización. Por ejemplo, cuarto de aseo, cuarto de preparación, caja, el extintor, todo eso se encarga y la empresa se llama Fulminar. Fulminar. Saludos a Luis, el fundador de esta empresa. Ellos hacen todo ese proceso. Fumigación también, para el control de plagas, también toca Ujú. tenerlo, es importantísimo en un local. Bueno, valga la redundancia, lo del lavado de tanques, también tenemos que tener en cuenta el techo también a veces nos lo mandan a exigir, entonces siempre tiene que ser o en PVC o que esté pintado en hipóxico, en lavable, también súper Ya sí importantísimo. es en cemento. Sí, y digamos ya para el tema de carnicerías en esta categoría, es importante los cóncavos de los esquineros, tienen que ser cóncavo, como en un hospital, ¿se han visto en un hospital? Entonces Ujú. también es importantísimo también tenerlo en cuenta. Sí, bueno, y eso es como hasta ahí en cuanto a la inspección sanitaria que nos visitan cada dos. Y los alimentos, ¿no? También tenerlos guardados en los contenedores. Sí, ¿verdad? Todo lo que es alimentos que tengan fruta, que tengan el queso, salsas, entonces hay que mantenerlo refrigerado, tomar la muestra, la temperatura, anotarlo en la planilla y eso tiene que ser en contenedores plásticos con tapa cerrada, ¿no? Y Ujú, anotar qué es ese producto, eso también es muy importante, eso baja muchísimo puntaje. Y otra claro. cosa es que se nos está escapando,
manipulación de alimentos para el Sí, personal. es súper importante. La manipulación de alimentos y también lo de los Exámenes médicos exámenes también. médicos de cada trabajador y el certificado de curso manipulación de alimentos para cada persona. Sí, es importantísimo. Y los exámenes médicos le hacen todo lo que es el frotis de uñas, Garganta, eh, muestra coprológica. nuestra coprológica. Y el personal siempre tenemos que tener en cuenta de que tiene que ir el cabello recogido, El uso de tapabocas, guantes, el uso de lavado de guantes, lavado de manos. manos cada 20 minutos, un lavado Ujú, de manos después de, o si está manipulando dinero, también a cada rato lavado de manos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta para cumplir con la sanidad de nuestro negocio. Es muy claro. importante darle lo mejor a nuestros clientes, que sea un producto 100% seguro, ¿no? Ujú, sí. Y creo que ahí tocaríamos lo de la inspección sanitaria, ¿verdad? En Si cuanto a digamos la Secretaría de esto, Salud. esto es más local. Eso es Ya, al esto es establecimiento cuando comercial. es local el negocio, ¿no? Siempre, la inspección siempre se realiza en el municipio. Y un tema importante que muchos emprendedores se preguntarán, güey madre, bueno, voy a expandir mi marca, voy a irme para otro país o para otra ciudad, ¿cierto? Si tú produces, si tú mismo produces valga la redundancia, o tienes o fabricas un producto. Si eres fabricante, entonces vamos con el registro sanitario, que esto lo expide la entidad INVIMA. Eso es una entidad donde controla todo lo que es el producto, la fabricación del producto, digámoslo Ujú, así. Digamos, a veces nosotros emprendedores, madre, yo sé fabricar el producto, me queda delicioso y todo, pero a veces ya cuando si lo queremos expandir fuera de la ciudad, fuera del municipio, digamos, vamos para otras ciudades, ahí es fundamental cumplir con el registro sanitario. o si inclusive estás en la misma ciudad, pero lo quieres comercializar a grandes superficies, como por ejemplo un supermercado. Sí, porque los supermercados te exigen el registro sanitario de tu Sí. producto. Sí, sí, Ujú. entonces es importantísimo cuando uno ya expandir la marca, que fue lo que nos pasó, fundamental, entonces empezamos con el registro sanitario, ¿no? Uy, sí, realmente eso fue un reto. Uf, Nos Dios mío, costó casi un año de tiempo. un año, y a veces esto se convierte en un estrés para el emprendedor porque pues uno no tiene ni idea cómo hacerlo y siempre miramos a la entidad de INVIMA, pues madre, como el grande, como el que nos controla, el que, Dios mío, le tenemos mucho miedo, pero a veces tenemos que relajarnos y es por el bien del negocio, o sea, Claro, es INVIMA no lo porque, hace porque sí, sino es porque es el bien del negocio, para que puedas crecer, o sea, para abrir mercado es fundamental tener el registro sanitario. claro, aparte porque es que tú le estás dando como un plus y un nivel más alto a tu producto, donde realmente ves que tu producto es de calidad, porque INVIMA rige a partir de varios parámetros, ¿sí? Y tú tienes que pasar esos parámetros para identificar que tu producto realmente está vigilado y controlado y que realmente es un producto de calidad. Y así son nuestras paletas Wallers. Exacto, entonces después de un tiempo, ya cuando aprendimos de todos esos procesos que tocaba hacer, ya cuando decidimos expandir nuestra marca, pues decidimos sacar el registro sanitario. Uh No -huh. sabíamos cómo comenzar, no sabíamos qué hacer, entonces empezamos a averiguar cómo se tenía que sacar. ¿Y qué hicimos? Como no teníamos ni idea, nosotros no somos ingenieros de alimentos, no somos ingenieros sanitarios Nos ni nada. sabíamos un poquito la teoría, pero la práctica. En la práctica es diferente, o sea, es difícil. Nos tocó entonces contratar, siempre recomiendo a alguien con experiencia. Delega esas tareas, no te estreses tú, ven a ver, yo lo hago como emprendedor, no. Toca invertirle. Uh Al registro -huh. sanitario se necesita capital. Siempre entonces ahorremos para llegar allá. Una proyección es ahorrar un capital para cuando ya lleguemos a sacar el registro sanitario, tengamos ese capital disponible y ya podamos delegar a un ingeniero de alimentos, que así fue. Nos colaboró mucho una ingeniera de alimentos de Bogotá, una gran señora, y ella nos ayudó con todo el proceso. Sí, O con sea, un todo. alivio. Uy, eso fue nuestra mano derecha en Y todo el realmente proceso. ella nos iba explicando cada parte que conllevaba ese registro y ese registro de calidad en nuestros productos, ¿sí? Iniciando como tal al producto y luego al intervenir en la planta de producción.
Sí, esos son algunos requisitos que exige también INVIMA, es tener una planta de producción aislada de muchas áreas, ¿no? Entonces, la fábrica tiene que cumplir con muchos requisitos, no puede estar cerca a una cañería, no puede estar cerca a un río, no puede estar cerca, digamos, a chatarrerías. Ujú. La fábrica tiene que estar muy alejada de cosas contaminantes, ¿no? Sí, no puede estar, digamos, no puede tener una vivienda cerca, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, la producción dentro de una casa. No, No, no está se puede. prohibido. Toca tener todo aislado, áreas independientes en Áreas cada área. independientes. Y si les dijimos a ustedes de cómo adecuamos el local, ya cuando montas la fábrica es otro cuento. O sea, Claro, la misma total. ingeniera de alimentos te ayuda. Entonces, déjate ayudar de la ingeniera, de la persona que sabe, y ella te va diciendo todo. Bueno, tienes que pintar aquí de epóxico, Uf, tienes cuando que nos tocó cambiar el dividir las piso. áreas, Uy, nos tocó ir a las áreas, difícil, porque INVIMA pide unas áreas específicas para el desde procesamiento. comienzo a fin. En fin, sí, y es un poco exigente esa parte. Entonces, es lo que tienes que hacer, adecuar bien la planta de producción para poder sacar el registro sanitario, porque te van a hacer las auditorías. Vima siempre te Sí, y audita ellos no fallan. las plantas, entonces tienes que tener mucho cuidado con esto, porque siempre te van a auditar la planta de producción, siempre vas a tener visitas, entonces tienes que cumplir con todos los requisitos de las adecuaciones de la planta de producción. Entonces, cuando ya decidimos abarcar otros mercados, empezamos con la ingeniera de alimentos, nos colaboró muchísimo, fundamental, ella nos pedía, y tenías que, es como un profesor, te pide tareas y Ujú. tú tienes que hacerlas y envíale la información a la ingeniera. A veces nosotros los emprendedores decimos, pues madre, voy a sacar el registro sanitario, pues yo tengo una receta secreta en mi producto, entonces yo soy envidioso, yo no se lo voy a pasar a nadie, no, tienes que pasársela. El general de alimentos te pide qué lleva el producto, qué Ujú. ingredientes lleva, fundamental, tienes Las que pruebas darlo. microbiológicas que nos hicieron de cada sabor, ¿no? Uy, y la inversión es altísima porque tienes que hacer unas pruebas microbiológicas con un laboratorio especializado de alimentos. En Tunja hay uno muy importante que queda en Olímpica, Ujú. bueno, en Centro Norte, porque ya no existe ese almacén. Ahí hicimos las pruebas, ¿no? Hicimos muchas pruebas y esas se las enviamos a la ingeniera lo radicaba y lo empezaba a seleccionar. Ella va teniendo una carpeta para que todas las tareas que ella te pide, tú lo devuelves y ella va archivando todo esto. Entonces las pruebas microbiológicas también tienen un valor, más o menos nos valían como 3.500.000 cada prueba, ¿no? Cada prueba, o sea, estamos hablando de que si nosotros tenemos más de 50 sabores, era a Imagínate, cada pero uno. o sea, la Ujú. categoría de leche, porque nosotros manejamos leche, agua y sin azúcar. Sí, Entonces, en la leche tocaba pagar una categoría, que era ese valor, y en la de agua otro valor, y así. Entonces, el registro te lo sacas y cada prueba microbiológica de tu producto. Es importantísimo sacar estos análisis para que puedas cumplir con los requisitos. Y después de que la ingeniera de alimentos ya te hace el proyecto, porque es un proyecto real, o sea, esto ya no es universidad, esto ya es un proyecto real de tu vida, cada juegas es todo contra todo. Entonces tenías que pasar este proyecto a INVIMA. INVIMA radicaba y se demora. Eso es lo que más se complica porque es muy demorado sacar el registro sanitario, o sea, nos demoramos más de un año para poderlo sacar. sí, más de un año, pero yo siento que, o sea, que un año, así que ustedes no se preocupen que, ay, no, un año es poco, un año es mucho. Realmente es un proceso que es de paso a paso y que ustedes deben de escoger a una persona, como en nuestro caso, la ingeniería de alimentos, que nos ayudó y nos guió y nos explicó, ¿sí? Sí. Que en el primer paso de intervenir en nuestro producto con las pruebas microbiológicas y después La la intervención, radicación. ajá, la erradicación y la intervención con la planta de producción, ¿sí? Porque hay cosas que nosotros tuvimos que cambiar en la parte de construcción, Uy, en la sí. parte de dividir las áreas, que es lo que a mí me pareció un poquito más complicado y más complejo. En cuanto a la edición de áreas, nos tocó romper algunas cosas, volver a construir. Digamos que todo lleva un tiempo y como lo decías tú, en el momento de erradicar nos da un poco de nervios porque dijimos, bueno, ya hicimos cosas, Que me lo devuelvan. después nos van a Lo devolver. devolvieron, Ujú. devolvieron, no, Y eso otra y vez, otra y vez más vuelve. plata. Sí. Y eso es un sancocho porque Invima le devolvía el proyecto a la ingeniera.
Mira, Entonces, corrijan no tienen que esto. corregir esto porque eso está mal, quedó mal, digamos, hay una tabla nutricional en la etiqueta del producto y esa tabla nutricional, o sea, yo creo que a más de uno se la han devuelto, o sea, nadie ha pasado Claro. invicto. Esa tabla nutricional se la devuelve mucho a uno porque tiene que estar bien con los gramajes, con la información nutricional que tiene que tener la tabla, también el empaque, de colocar, digamos, cuando es un producto dulce que tú manejas, digamos en nuestro ejemplo que son paletas, sí o sí tenemos que ponerle eso al cliente, exceso de azúcares. Así no sean tan dulces, pero tienes que colocarlo. También que está avalado por el Ministerio de Salud y eso tiene que ser octagonal, octagonal Ujú. el rombito que tiene que aparecer. Solo hace como 3 años están exigiendo mucho en los Sí, empaques por tener temas de eso, salud. por el tema Bueno, de eso también salud me y de parece, formación. eso también me parece importante porque también como que le da una información al cliente de qué es lo que va a consumir. Sí, entonces, ¿cómo te sentiste cuando Invima nos dio la aprobación de que ya tenemos Ay, registro sanitario en nuestros no, productos? pues No, yo súper creo que feliz, eso, súper feliz. todo emprendedor, yo sé que eso es una felicidad enorme, ¿no? Es un reto cumplido, porque eso es mucho sacrificio. Uno le dedica a sacar el registro sanitario, pero ya cuando uno lo viene es como pasar una tesis. Sí, realmente, pues nosotros nos fuimos muy felices porque lo que les venía reiterando, nuestras paletas Wallers son certificadas por el registro sanitario a partir de INVIMA. Eso quiere decir que nuestro Cumplimos los producto requisitos. cumple con los requisitos de calidad y con los estándares que ellos piden, ¿sí? Y eso nos sirve muchísimo como empresa porque realmente nosotros podemos hasta exportar. Sí, digamos, ya cuando tú sacas el registro sanitario, tienes una opción donde tú puedes exportar el producto, Ujú, porque digamos en otro país te van a exigir el registro sanitario, entonces es súper claro. importante, si piensan exportar, INVIMA, sí o sí, no hay de otra, o sea, no tienes nada que hacer, no, Y no, también podemos comercializar a grandes superficies, inclusive salir a cualquier parte sí. Y este permiso INVIMA lo otorga solo por 5 años. 5 años es el registro, después de 5 años tienes que volver a a hacer otra vez el renovar proceso y otra a vez. renovación, pero como ya tienes un soporte, ya tienes un archivo de todo lo que Y una tenemos y una experiencia. experiencia, entonces ya es más fácil sacar el registro sanitario. Entonces cada 5 años, recuerden muchachos, se te vence el registro y tienes que volverlo a sacar. Ujú. Y entonces, pues así, esta es nuestra charla de hoy, nuestro episodio 2 hablando sobre los requerimientos que exige toda la parte de salubridad, de sanidad, para que tu producto sea el mejor en el mercado. Entonces, aquí los dejamos para que disfruten este espectacular episodio. Sí, yo quiero que ustedes nos interactúen por medio de los comentarios qué quieren Que que les necesitan hablemos, también, sí, que les coméntenos hablemos acá, en el ¿sí? próximo podcast o qué quieren que hablemos de nuestra experiencia, de Sí, y nosotros. también háganos saber en los comentarios si usted emprendedor está en ese proceso de sacar un registro sanitario, háganos saber en los comentarios cómo los podemos ayudar. Nosotros aquí ayudamos a ustedes los emprendedores porque nos identificamos mucho. Entonces, coméntenos qué necesitan, cómo los podemos ayudar también. No cobramos, aquí nosotros no cobramos, aquí no cobramos cursos, aquí todo es gratis. Eso no, acá no nos vamos a, Sí, esa base de nuestra experiencia y si a ustedes les sirve, nosotros felices y contentos. Así que no olviden, por favor, interactuar, darle me gusta y suscribirse. y síganos muchachos en las redes sociales, síganos en YouTube para más episodios como estos. Créanme que le estamos metiendo mucho las ganas a este proyecto. Queremos aportar valor, ¿no? Queremos Ujú. aportar valor a todos los emprendedores también para enseñarles, nos estamos volviendo mentores, queremos ser mentores también para poder aportar a la sociedad y poder a través de nuestras experiencias que hemos tenido, queremos aportarles a ustedes un granito de arena para que todos salgamos adelante, todos construyamos un país mejor. Bueno, entonces muchachos, síganos en nuestras redes, coméntenos qué necesitan saber y nos vemos en el próximo episodio. Saludos Recuerden que somos Los Paleteros, un podcast de de Wallers. Wallers.